Bienvenidos a la primera clase de la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital, bueno, es una regla, una propiedad del análisis matemático que me posibilita resolver límites a través de la derivada. Pero resolver límites a través de la derivada, porque si no, o sea, se tienen que cumplir ciertas condiciones, porque esto viene de un teorema, y los teoremas tienen una hipótesis, o sea, una serie de condiciones para cumplir una cierta tesis, donde la tesis en este caso no va a ser otra cosa que la fórmula, podríamos decir, del L'Hopital, que tiene que ver con límites de funciones. Yo le digo la fórmula, pero la expresión matemática, que tiene que ver con esta resolución de límites que son de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. O sea, cuando digo 0 sobre 0 y infinito sobre infinito, son indeterminaciones matemáticas. Bueno, cuando tengamos presente el límite de una función, hagamos el límite de una función cuando x tiende a un número o x tiende a más o a menos infinito, no importa, y me da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, bueno, hay una regla que se llama regla del L'Hopital, teorema del L'Hopital, que me posibilita resolver el límite a través de las derivadas y que muchas veces facilita el cálculo y aventaja, ligera el tema del cálculo del límite, como lo hacíamos anteriormente con respecto a como lo hacíamos antes algebraicamente. Nosotros ya sabemos el tema de límites, sabemos las reglas algebraicas que hay que aplicar en cada caso como para resolver límites, pero hay límites que con las reglas que hemos visto algebraicamente no se pueden resolver así fácilmente. Entonces la regla del L'Hopital posibilita una vía de acceso a poder resolver esos límites que con las reglas algebraicas que sabíamos no podemos resolverlo. Bueno, L'Hopital puede resolverlo. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Pero bueno, vuelvo a repetir, uno ya sabía resolver límites, lo hacíamos en forma con ciertas reglas algebraicas, podíamos resolver esos límites que a muchos daban 0 sobre 0, infinito sobre infinito, tuvimos muchas reglas, pero vamos a encontrar con límites de funciones donde no vamos a poder aplicar ninguna de esas reglas algebraicas. Entonces, vuelvo a repetir, la vía de acceso es la regla del L'Hopital, que me va a posibilitar resolver esos límites. Para eso, lógicamente, hay que saber derivadas. Yo dije que es una regla que tiene que ver con derivadas de funciones. Y si uno no sabe derivar, por más que sepa la regla del L'Hopital, no va a servir. Hay que saber derivar 11 puntos, como yo digo, porque si uno no sabe derivar bien, no, ¿de qué vale saber una regla, no? Así que bueno, esta regla es muy ventajosa para cuando uno no, cuando uno por las reglas algebraicas que conoce el límite no puede resolver el límite. Bueno, esta regla me posibilita resolverlo en una forma accesible y rápida. Muchas veces no conviene aplicar L'Hopital y conviene resolverlo algebraicamente. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Y vamos a enunciar esta regla, que es un teorema de L'Hopital. Bueno, vamos a poner acá regla de L'Hopital, es un teorema, así hay lugar acá. Regla de L'Hopital. L'Hopital era, si no me equivoco, un matemático inglés de la época de Newton, por ahí, contemporánea a Newton. Tuvo una historia. L'Hopital, sí, se escribe L'Hopital, como hospital, pero sin la S. Como hospital sin la S, ¿no? Hospital. Hospital. L y un apóstrofe. Ese es el apellido de este señor matemático. Bueno, él nos posibilitó una regla muy, muy interesante para resolver límites cuando los límites algebraicos no pueden resolverlo. O sea, por las reglas algebraicas que nosotros conocemos. Ahí se ve bien, creo que sí. No. Bueno, vamos a ver si se ve bien ahí, sea f de x. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bueno. Sea f de x y g de x. A ver si se ve bien ahí. Sí.
¿Se ve bien ahí? Sí, sí, se ve bien. A ver si no lo bajo un poquito. Por el tema del reflejo, nada más. Sea f de x y g de x, dos funciones continuas en un intervalo AB. ¿Qué significa un intervalo así AB? Que ¿Qué va de significa? un punto al otro punto. Está bien. Esto significa esto. Esto es A y esto es B. Todos los números que están contenidos acá forman el intervalo AB con los dos corchetes, incluyendo A y B porque están en corchetes. ¿Se entiende eso? Sí, O sea, dos funciones continuas en AB. Ahora lo borro esto. También lo puedo poner así. Para todo X perteneciente a B. Este símbolo significa para todo. Para todo. Para todo X que está metido ahí adentro. O sea, si yo tengo esto, los valores de X tendrían que estar por acá, metidos entre medio, de A y B. Eso significa para todo X perteneciente al intervalo AB. Entonces, las dos funciones son continuas en ese intervalo, AB. Y además, son derivables para todo X perteneciente al intervalo. Acuérdense que este es el símbolo perteneciente. Acostúmbrense, o de pertenecer, perteneciente. Acostúmbrense a la jerga matemática, ¿no? A ver si se ve mejor acá. De pertenecer. Para todo X perteneciente al intervalo AB. Esto significa, yo tengo esto, A y B, para todo X que está dentro de A y B sin incluir A y B porque están entre paréntesis. Eso significa. Voy a poner más prolijo esto. Bueno. Y además son derivables en AB. Sabiendo que C es un número que pertenece a este intervalo, AB, o sea que C va a estar acá, dentro del intervalo A y B, y además C, sabiendo que C perteneciente a B, a este intervalo, y sé que F de C es igual a G de C igual a 0, entonces
dos puntos. Límite cuando x tiende a c de f de x sobre g de x. Se prueba que límite cuando x tiende a c de f' de x sobre g' de x. O sea, se cumple esto. O sea que cuando x tiende a c, esto que está acá me va a quedar f de c sobre g de c. Pero yo ya sé que f de c y g de c valen 0. Entonces este 0 sobre 0 es una indeterminación, lo cual me está diciendo que cuando tengo esta indeterminación, 0 sobre 0, puedo aplicar esta regla, que es la regla del L'Hopital, que me dice que si hago el límite cuando x tiende a c de esto sobre esto, es lo mismo que hacer límite cuando x tiende a c de la derivada de f sobre la derivada de g. Y eso es lo que dice el teorema del L'Hopital. Va a ser, bueno, y yo lo puse con detalle porque yo no puedo poner un teorema sino más. Los teoremas son teoremas para cualquier persona del universo, ¿no? Imagínense si yo pongo esto nada más y van a decir, pero esto está dando mal la regla del L'Hopital. Lógicamente la estoy dando mal porque no estoy poniendo las hipótesis y condiciones necesarias. La matemática necesita o requiere de condiciones e hipótesis para que se cumplen cosas. ¿Qué se requiere para que esto se cumpla? Bueno, no vamos a probar en los ejercicios esto que f y g sean continuas para todo x perteneciente al intervalo cerrado S y que además son derivables para todo x perteneciente a B abierto. Bueno, agarro un C que esté metido en el intervalo, donde f en C y g en C valen 0, entonces se prueba que cuando hago el límite cuando x tiende a c de f de x sobre g de x, lógicamente esto me va a quedar 0 sobre 0, porque f en C vale 0 y g en C vale 0, no es otra cosa que el límite cuando x tiende a c de la derivada de f sobre la derivada de g. Este teorema es el teorema del L'Hopital, así enunciado como se ve. Obviamente que tiene una demostración, no la voy a hacer, y lo que sí vamos a necesitar es utilizar esta expresión, esta fórmula, que es la que me da el teorema del L'Hopital. Pero bajo esas condiciones hipotéticas, o sea, bajo esas hipótesis. Igualmente, para económicas no se pide ninguna demostración de nada. Para gente de ingeniería, más o menos, y para matemáticas sí hay que demostrar rigurosamente el teorema. Pero nosotros lo que vamos a usar a detalle es la expresión de la regla, que es esta fórmula de acá, que no es otra cosa que esta expresión que estamos viendo. Realmente va a ser muy sencillo. La observación que hay que hacer, esta regla se aplica cuando nos quedan indeterminaciones indeterminaciones 0 sobre 0, ya lo dije, lo anticipé acá. O también, caso excepcional, infinito sobre infinito. Vale lo mismo para ambos casos. Digamos, esto proviene de esta indeterminación, no voy a hacer ahora hincapié en eso. Pero esta indeterminación proviene de esta. O sea que de esta implica esta y así y recíprocamente. Sabiendo que esta de alguna manera se puede aplicar, entonces también se va a aplicar cuando aparecen indeterminaciones de la forma infinito sobre infinito. Lo digo básicamente hablando, sin ninguna rigurosidad matemática, porque ahora lo que necesitamos es hacer ejercicios aplicando esta regla. Y además no nos pide ninguna demostración al respecto. Sería interesante profundizarlo, pero para cursos de matemática yo demuestro, creo que en el canal lo he demostrado este teorema.
Interesante la demostración, pero ahora lo que hay que saber usar es el teorema. En los casos particulares que queden límites con 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, que no pueda resolver algebraicamente. Si lo puedo resolver algebraicamente, lo hago algebraicamente. Y si no, aplico la regla del L'Hopital para los casos que me quede 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Después va a haber otros tipos de indeterminación que vamos a poder llevar a 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, y después a través de un pasaje que voy a nombrar, poder utilizar la regla del L'Hopital. Va a haber otro tipo de indeterminaciones, 0 por infinito, infinito a la 0, 0 a la 0, 1 al infinito ya lo vimos, que tiene que ver con la regla del límite infinito menos infinito, bueno, infinito a la 0, no sé si lo dije, o 0 a la 0, bueno. Hay como 7 indeterminaciones. Todas las indeterminaciones se pueden reducir a estas dos, a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si mostramos cómo reducir esas indeterminaciones a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, bueno, podemos aplicar esta regla de L'Hopital. Bien, perfecto. A ver. Listo. Ahí. Sí, resulta que los gatos están fastidiosos. Tuve que echarlos. Así que bueno, esas indeterminaciones si aparecen, vamos a hablar de cómo transformarlas en estas dos que están acá para aplicar la maravilla esta que es el teorema de L'Hopital. Es sencillo aplicarlo y es sencillo dar ejemplos de esto. Esto lo dejo para la foto. Ahí quedó. Pum. Bueno, vamos a aplicar por eso le indiqué con asterisco, esta regla en ejercicios donde aparecen indeterminaciones 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, aplicar y que no salen algebraicamente, no salen por las reglas algebraicas que hemos visto. Como no salen por esas reglas, aplicamos esta maravillosa regla. Y en los casos que aparezcan otro tipo de indeterminaciones que las que mencioné, todas esas indeterminaciones se van a poder transformar en estas dos y después maravillosamente podremos aplicar este teorema. Bueno, es hora de borrar. No sé si borrar tanto porque tengo lugar. Por ejemplo, creo que tengo lugar. Si yo quiero resolver este límite. Límite cuando x tiende a 0 o x tiende a 1, el logaritmo de x sobre x menos 1. Bueno, yo tengo este límite. Bueno, uno reemplaza a secas, a lo bruto, reemplaza por 1. No sé qué es una brutalidad, pero es una forma intuitiva de saber qué tipo de indeterminación tengo. Logaritmo de 1 vale 0. Bueno, ¿qué me va a quedar? Logaritmo de 1 vale 0. Acá 1 menos 1, 0. Indeterminación. Me quedo en la indeterminación. Entonces, como me quedo en indeterminación 0 sobre 0, sin aprobar las hipótesis del teorema de L'Hopital, se supone que esta función y esta función van a ser derivables y continuos, bla, 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 en el intervalo de lo que sea, no importa. Me queda 0 sobre 0, anticipando que las hipótesis del teorema se cumplen, claro, ¿no? Que la función es derivable y continua en un intervalo, qué sé yo, menos 3, 3, por así decir, no importa. Sin caer tanto en las hipótesis del teorema, pero sabiendo que se respetan las hipótesis del teorema, claro, que son las condiciones, las premisas suficientes como para que se cumpla esta fórmula. Vemos que da 0 sobre 0 y esta fórmula nos dice que hacer este límite cuando x tiende a 1 es lo mismo que hacer el límite cuando x tiende a 1 de la derivada de la de arriba sobre la derivada de la de abajo. O sea que
aplicando L'Hopital, anticipando que se cumplan las premisas de la hipótesis. Entonces, límite cuando x tiende a 1, el logaritmo de x sobre x menos 1, es lo mismo que hacer límite cuando x tiende a 1, acá lo dice la expresión, la derivada de la de arriba sobre la derivada de la de abajo. O sea, va a ser la derivada de la de arriba sobre la derivada de la de abajo. Obvio que voy a aplicar L'Hopital, porque ninguna regla algebraica de la que hemos visto puede resolver esto. No. De todas las reglas de límites que hemos visto algebraicamente, no hay ninguna que pueda resolver esto. Entonces tengo que aplicar L'Hopital. Derivo arriba, derivo abajo. Como dice la regla, ¿no? Y derivar, si no sé derivar, eso sí, bueno, ya no depende de mí. La derivada del logaritmo y la derivada de x menos 1. La derivada del logaritmo de x. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo de x? A ver. 1 sobre x. 1 sobre x. Y la derivada de esto de acá abajo. 0. ¿Eh? No, perdón, 1. ¿Por qué 1? Y porque te queda el 1 de Porque la x 1 y el 0 menos 0. del menos 1. 1 menos 0, 1, claro. O sea, la derivada, lógicamente, se distribuye, ¿no? La derivada de x vale 1, menos la derivada de 1 que es 0, 1 menos 0, 1. Ya pongo directamente, ¿vale? Ahora, x tiende a 1. ¿Cuánto vale ese límite? 1. 1. 1 dividido 1 es 1. 1 dividido 1 es 1. Listo, fíjense con qué rapidez resolví el límite. Y ya está. Bueno, este límite no salía algebraicamente porque si uno se fija en las clases que hemos visto, un montón de límites, no hay ninguna regla que me anticipe a cómo resolver esto. No, ninguna, ¿eh? Búsquenla, que ninguna regla algebraica de la que hemos visto de límite resuelve esto. Ni ahí. Por lo menos las que hemos visto nosotros. Hay otra forma de resolverlo algebraicamente sin L'Hopital, este ejercicio. Pero no lo voy a decir ahora. Hay que poner 1 sobre x menos 1 por logaritmo de x y pasar el 1 sobre x menos 1 arriba del exponente de x, me queda x elevado a la 1 sobre x menos 1. Y este límite, el límite cuando x tiende a 1 de x elevado a la 1 sobre x menos 1, tiene que ver con 1 a la infinito, tiene que ver con la e. Hay que trabajarlo así, con el límite e, para que sepa, para que esté mirando por ahí. Ahora, más adelante o dentro de 100 años, esto se puede resolver algebraicamente aplicando la regla del límite e. Pero no lo voy a hacer así. Por lo menos de las reglas de límite que hemos visto, algebraicas, ninguna puede resolver esta. Que sí se puede resolver algebraicamente, sí, con una regla, que en este caso haciendo una operación matemática de pasar el 1 sobre x menos 1 en el exponente de la x y después aplicarlo de la regla de la e, pero dentro de mis reglas algebraicas de límite no lo expliqué yo eso, así que por eso digo que no se puede resolver algebraicamente, en base a las reglas de límite algebraico que yo di en mi canal, pero que sí se puede resolver algebraicamente, sí se puede. Pero bueno, supongamos que no se puede, listo, supongamos que no se puede, aplico la regla del L'Hopital y sale maravillosamente. Vale 1 el límite. Bueno, listo, y así vamos a poder resolver muchos límites que no salen algebraicamente. Pero también vamos a poder resolver límites que salen algebraicamente con la regla del L'Hopital, si quiero. Por ejemplo, ahora voy a borrar este ejemplo y voy a hacer otro. Queda para la foto. Ahora, por ejemplo, supongamos que quiero agarrar esos límites famosos que yo tenía para poder resolver esos límites que nos daban y que teníamos que aplicar reglas y qué sé yo, y el conjugado y factorizar el polinomio. Bueno, sí, eso sirve, ¿eh?
Eso hay que repasarlo porque siempre sirve. Porque muchas veces la regla del L'Hopital no conviene. No resuelve el problema. Pero por lo general a este nivel sí. Por ejemplo, si hago el límite cuando X tiende a... A ver. Hago un ejercicio. Sí. Son las raíces. X tiende a 2 de raíz cuadrada de X menos 2 sobre X menos 2. Bueno, este límite lo pueden resolver algebraicamente. Cuando uno reemplaza secas, a ver, me parece que me equivoqué. La raíz de 2. Raíz de X menos raíz de 2 sobre X menos 2. Cuando uno resuelve algebraicamente, lo primero que hace, o cuando uno resuelve el límite, reemplaza seca X por 2 y me va a quedar 0 sobre 0. No hace falta hacer con la cuenta, acá queda raíz de 2 menos raíz de 2, 0, 2 menos 2, 0. Bueno, ya está. Se queda una indeterminación. Entonces lo que uno atinaba a hacer es racionalizar. Racionalizar, ¿no? O sea, multiplicar arriba y abajo por el conjugado, pi. Esa regla está perfecta. Y con eso sale. O sea, algebraicamente sale. Pero también sale por la regla del L'Hopital. Por L'Hopital. Aplicando L'Hopital sale maravillosamente. Entonces aplicamos L'Hopital. Bueno, entonces hay que a 0 sobre 0, aceptando las hipótesis del teorema, que las funciones son continuas y derivables en sus intervalos, respectivamente. No vamos a hacer la prueba de que esta función es derivable y continua en un cierto intervalo y esta tampoco. Vamos a asumir eso. Entonces la consecuencia es ese teorema. Me va a quedar límite cuando x tiende a 2, de raíz de x menos raíz de 2, sobre x menos 2. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 2 de la derivada de la de arriba sobre la derivada de la de abajo. O sea, va a ser la derivada de la de arriba sobre la derivada de la de abajo. Bueno, derivo acá. La derivada de raíz de x menos la derivada de raíz de 2. ¿Cuánto vale esta derivada? La de arriba. ¿Uno? ¿Eh? No, no. La derivada de la resta es la derivada. Va a ser x a la menos un medio menos 2 a la menos un medio. ¿Mm? O sea, das vuelta esa ¿Cuánto vale la raíz de derivada de x. raíz de 2? ¿Cuánto vale la derivada de raíz de 2? No, ahí no tengo que dar vuelta a esa raíz y ponerla como potencia. ¿Hay algo con x? No, ¿Cuánto vale la derivada de eso entonces? 0. 0, porque la derivada de un número claro. vale 0. A pesar de esa raíz. Ok. Si yo tengo que derivar e al cuadrado, ¿cuánto vale la derivada de e al cuadrado? 0. 0, ¿por qué? Porque va a ser e a la, o sea, ¿es compuesta? No, No, claro, porque no tiene x. es un Vendría. número, e al cuadrado es Claro, es un número. 2,8 al cuadrado, da un número, bueno, da aproximadamente 9, qué sé yo, 3 por 3, 9, porque 2,718 es por aproximadamente 3. 3 al cuadrado da 9. Aproximadamente da 9, es un número e al cuadrado. Entonces la derivada del número vale 0. Esa es una de las preguntas que me hiciste cuando me mandaste ejercicios. Y yo te decía, eso está mal. La derivada de un número es 0. Ojo que hay cosas media tramposas. Uno dice, regla de la cadena. No. No hay x. Y si no hay x es un número real. Y la derivada de un número vale 0.
Otra cosa es tener, no esto, otra cosa es tener e a la 2x. Ahí sí es otra cosa. E a la 2x derivado, lo de afuera, lo de adentro, ahí sí es regla de la cadena. Es e a la 2x por 2x derivado. Guarda, tengan cuidado, lean bien el ejercicio. Bueno, la derivada de 2x a qué es igual. La de derivada de 2x es 2. No. 2 porque la derivada equivale a 1. O sea, 2 por 1. 2. No es lo mismo. Bueno, ojo con esas pelotudeces que aparecen muchísimos en los ejercicios. Porque uno le dice, bueno, e al cuadrado, regla de la cadena. No, no, no. E a la 2x sí, pero el cuadrado no, porque es un número, la derivada de un número vale 0. Guarda. Lo digo porque tiene que ver con lo que también me mandaron como para corregir. Bueno, ya está, esto lo dejo acá al costado, sigamos con el problema. O sea que esto vale 0. La derivada de otro número también acá vale 0, pero la derivada de 2 vale 0. La derivada de x vale 1. Y la derivada de la raíz, ¿a qué es igual? X a la 1/2. Y eso lo tengo que derivar. Claro. ¿Y cuánto queda? O sea, esto lo X a la menos 1/2. Sí. No, perdón. Y ahí no tendría que bajar el 1/2. Claro, bajo 1/2, exactamente. Bajo 1/2. Vamos a hacerlo acá. Acá bajo, cuando derivo eso, bajo 1/2 y a 1/2 le resto 1. A ver si tengo lugar. 1/2 menos 1 menos 1/2. X a la menos 1/2. ¿Qué? Bueno, ya termino. Pues ya derivé todo. Entonces creo que acá hay lugar. Acá vamos. Límite cuando x tiende a 2 de 1/2 de x a la menos 1/2 dividido 1, ¿no? Porque 1 menos 0 a 1. O sea, no hace falta poner el 1, pero si quiero lo pongo. Me queda límite cuando x tiende a 2 de 1 de 1/2 por x a la menos 1/2. Se ve ahí, ¿no? ¿Se ve? Sí. Bueno, hay que reemplazar x por 2 y ya está. Me queda 1/2 de 2 a la menos 1/2. 2 a la menos 1/2, ¿a qué es igual? A la raíz de 2. O sea, 1 sobre raíz de 2. Bien, eso. Porque esto, digamos, el 2 a la menos 1/2, cuando el exponente negativo se invierte la cifra, queda 2 a la 1/2, y ese 2 a la 1/2 que está en el denominador es raíz cuadrada de 2. Se queda 1 sobre 2, raíz cuadrada de 2. Y este es el resultado final del problema habiéndolo hecho por L'Hopital y no por racionalización, que es la manera algebraica y correcta de hacerlo también. No digo correcta, porque esto también es correcta también, ¿no? Las dos son correctas. Pero... Y sale rápido, si uno sabe derivar y hacer las cuentas. Bueno, perfecto. Ya se va terminando, estamos en cuenta regresiva, faltan 5 minutos para terminar el Zoom. No porque yo quiera terminar, sino el Zoom termina. Así que bueno, ahí quedó. Vimos 2 ejemplos muy claros. Podemos hacer más ejemplos. Y creo que podría en el próximo video seguir con L'Hopital 1.1 y ver qué ejercicios hay en la guía como para poder resolver. Así que bueno. Perfecto, los espero en L'Hopital 1.1. No se muevan de ahí, que ahora viene lo mejor.